A todos, pues aquí con la emoción que me da compartirles un interesante tema denominado la inclusión desde el enfoque de los derechos humanos. Mi nombre, me presento ante ustedes, es Hilda Xochitl Cabrera Hernández y pues primero muy agradecida a nuestras instituciones que me hacen el favor de invitarme el día de ahora. De profesión, pues yo soy maestra de educación especial, y por muchos años me he dedicado a la interpretación de lengua de señas mexicana, tanto en los eventos del gobierno como pues soy perito intérprete en el Tribunal Superior de Justicia. He trabajado con grupos de personas con discapacidad desde hace 25 años y el día de hoy les voy a compartir un poco lo que ha sido esta visión diferente que tenemos de la inclusión. Por muchos años, cuando hablamos del concepto de persona y de discapacidad a lo largo de la historia, pues muchas veces lo denominamos como ustedes lo ponen, como pacientes. Es correcto decir discapacitado, persona, persona con discapacidad, minusválido, impedido, tal vez denominarlo inválido, sordos, sordito, ciego, cieguito, loco, enfermo. Como es una carga social, es una persona con capacidades diferentes, es un castigo divino o es una persona especial, ¿no? Este concepto ha ido evolucionando demasiado con el tiempo. Por muchos años, este concepto, en este devenir histórico que hemos tenido y evolucionado a través del tiempo, nos podemos dar cuenta que tiene varias causas. Y la primera de esas causas es la exclusión, porque los queremos siempre etiquetar. Los etiquetamos a través de varias cosas, al denominarlos discapacitados, deficientes, estúpidos, inválidos. Son personas que no son agradables. Pero ¿por qué hacemos este estigma al etiquetar? Porque cuando etiquetamos a cierto grupo de personas, siempre lo que hablamos es, le queremos denominar a quien tiene ciertos rangos o ciertas características. Esto es algo muy importante que primero tenemos que tener presente en cómo vemos la sociedad a las personas con discapacidad. Otro segundo factor es que estas etiquetas siempre nos llevan a tener sentimientos, sobre todo de sentimientos adversos, como le tememos acercarnos a ellos, convivir, tener un compañero, porque a veces también de esta imagen social que regularmente es un prejuicio estereotipado, y no es un prejuicio porque lo creamos a través de la visión de los demás, de tenerles lástima, de que nos incomode estar a un lado de esa persona, de que nos sintamos nerviosos o tener cierto rechazo hacia ello, ¿no? Esta idea que muchas veces nos persigue de que son peligrosos o que nos pueden violentar o agredir, de que son menos, que tengan un menor valor en relación a los demás, que no tenemos esta misma condición, a que, bueno, decimos es que es un delincuente o puede ser por el aspecto que tiene, ¿no? Lo poco valorado. Y esto ha sido históricamente estudiado en muchas culturas, que esta palabra de esta etiqueta nos estereotipa ciertas cosas, pero sobre todo a lo que le llamamos exclusión. ¿Por qué? Porque la exclusión es mucho más fácil no verlos, no ver sus necesidades, sus intenciones, los intereses, que verlos y sumarlos hacia una sociedad, porque esto históricamente ha pasado. Regularmente hemos pasado por diferentes paradigmas que nos han ido cambiando la visión que tenemos de estos grupos. Me voy a referir solamente a las personas con discapacidad, pero cabe mencionar que regularmente la inclusión la tenemos en 7 grupos diferentes: mujeres, adultos mayores, niños, migrantes, indígenas, miembros de la comunidad LGTBI+, y personas con discapacidad. En esta ocasión voy a hablar exclusivamente de la inclusión con personas con discapacidad. Otra de las causas que les comentaba hace un momento tiene que ver con la capacidad de visibilizarlos. ¿Qué quiere decir eso? Pues es más fácil no verlos, o sea,
hacerlos invisibles, porque es mucho más fácil omitir cosas que poder invertir acciones, esfuerzos en mejorar otras, ¿no? Y por muchos años esta invisibilidad nos acompañó en todas las culturas. Regularmente era mucho más fácil no pensar que tuvieran derechos civiles, jurídicos y tener una categoría de persona porque pues, nos teníamos en la casa, no se dieron cuenta. Hay muchas culturas que denotan que inclusive personas de rangos en el gobierno, como hijos de reyes o de emperadores, no, no podían acceder a las coronas porque, por su condición de discapacidad, porque se pensaba que la discapacidad era una limitante para eso, ¿no? Y en muchas culturas todavía se sigue pensando eso. Entonces no eran objetos mucho tiempo por ejemplo, de herencias, de bienes o inmuebles. Entonces no tenían derechos y no tenían acceso a los bienes y servicios que la misma sociedad tenía. Y hubo muchas condiciones que lo evidencian y una de ellas es precisamente la exclusión, ¿no? En la actualidad, este concepto de discapacidad pues ha ido evolucionando permanentemente. En la actualidad vemos que, por ejemplo, Naciones Unidas pues ya tiene un concepto que es el más acertado, que es una condición de vida y que esta condición de vida puede ser limitada por la capacidad para hacer alguna o algunas de las tareas de su vida cotidiana y que puede ser mucho más agravada por las barreras que tiene el entorno, ¿no? Y eso ya lo hemos ido viendo, que ha cambiado esta visión, sobre todo en los últimos 10 años, en el orden aquí de nuestro país, en la legislación de los países y en los servicios de salud que se ofrecen. Pero bueno, este término conlleva hacia adentro muchísimas acepciones que ahorita vamos a ver en este tiempo. A lo largo de la historia, este concepto de inclusión y de cómo ver a las personas con discapacidad ha tenido tres principales modelos. Un primer modelo históricamente que se llama prescindencia, que viene de prescindir, es decir, de quitar este valor humano, social, jurídico que tiene una persona. El modelo médico rehabilitatorio, que tiene que ver con la capacidad de ver a la persona desde normalizarlo lo más que se pueda. Y en la actualidad, lo que vamos a venir a hablar un poco más, que es el modelo social, el cual tiene un enfoque totalmente en los derechos humanos de las personas. ¿Sí? Y bueno, ha habido muchas cosas de cómo se ha ido evolucionando esta concepto y cómo es interesante cómo estos tres modelos nos han ido acompañando a través del tiempo. En este primer modelo de prescindencia, donde como su palabra lo dice, prescindir, ¿qué se pensaba? Pues que la discapacidad era un castigo o era una maldición de Dios, era un castigo divino. ¿Y qué hacía la sociedad? Bueno, ya me castigó porque a mí yo tengo un hijo con discapacidad y muchos padres de familia están todavía en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Separarlos o excluirlos de la sociedad y incluso, pues bueno, culturas como Grecia, Roma, pues los dejaban en los bosques para que los animales salvajes se los comieran. ¿Y qué decíamos? Ay, mira, pobrecita, sufre una discapacidad. Y eso quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque esas palabras que le decimos también nosotros a los padres, en el caso mío, porque soy maestra y tengo padres de familia, le decimos a una persona con discapacidad, no sufre la discapacidad. Quizá la vemos como un sufrimiento general en las personas que vivimos en el entorno, pero no es una enfermedad. Ustedes ya lo saben que no es una enfermedad. Y hay que distinguir mucho que en este momento, entonces, si no vemos que la persona tiene posibilidades de tener una vida como cualquier otro, entonces estamos en un modelo de que le quitamos esa parte, ¿no? Después, este modelo tuvo otros dos submodelos en la antigüedad y estamos llegando hasta casi a mediados prácticamente del siglo XVII.
Cuando empiezan todo digamos, el esplendor de todo un modelo se le denominó médico rehabilitador. Y este modelo nos ha ido acompañando hasta prácticamente los 80s o finales de los 80. Este modelo, pues, piensa que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar. Y aquí hay mucha explosión de todo lo que ustedes trabajan de órtesis, prótesis, y que no está mal, pero no hay que ver solamente la parte de la compensación, ¿no? ¿Qué se hacía? Pues bueno, promovíamos la terapia, empezábamos a que parecieran personas, y en educación le hablábamos, los tenemos que normalizar o hacer lo más normales que se pudiera. Pero no quiere decir que no son anormales. O sea, tratábamos de ver la visión de otra manera, ¿no? Y en la actualidad el modelo social de la discapacidad y derechos humanos pues reconoce que las personas con discapacidad tienen derechos, y estos derechos es que también el entorno donde viven juega un papel importante que inclusive limita el movimiento, ¿no? Entonces, lo que ahora hacemos es que eliminamos estas barreras, y nosotros hablamos de varias barreras. En un sentido general, las barreras actitudinales, que tienen que ver con todo lo que son normas, valores y actitudes, prejuicios que la gente tiene hacia las personas. Las barreras organizativas, que tienen que ver con la ergonomía y lo amigable que tiene que ver el entorno, dependiendo de la discapacidad que tenga la persona. Y las barreras que están en el contexto, o las barreras que están fuera del entorno próximo de una persona, ¿no? Entonces, el transitar de este modelo médico a un modelo social, lo trasladamos de diferentes maneras, de ver el problema que únicamente en el modelo médico está en la persona, a verlo que está en el ambiente también. Por eso es tan importante que nosotros, todos los que somos especialistas y que trabajamos con grupos de personas con discapacidad, hay que trabajar directamente también con sus familias, ir haciendo lazos qué fácil es con la familia y con la escuela en este caso, o si ya está en una vida laboral, con el trabajo. ¿Por qué? Porque no es solamente la persona. El modelo social no habla solamente de la condición individual, sino también de la cuestión social y la respuesta que tenemos a este entorno, ¿no? Y bueno, nosotros ahora, en vez de ver que la discapacidad es una consecuencia ya directa de su deficiencia, pues la discapacidad es una consecuencia de las limitaciones de acceso, ¿no? Por eso vamos abriendo caminos, por eso se llama eliminar o minimizar barreras. Vamos minimizando porque a veces hay ciertas barreras, sobre todo las actitudinales, con las que vamos trabajando, que es más difícil de eliminar precisamente, perdón, minimizar, que ir eliminando. Pero lo ideal es que vayamos eliminando estas barreras. Y ya no tenemos que ver que la discapacidad solamente es un problema de salud, o solamente la rehabilitación de forma aislada, de forma única, ¿no? Sino que también tiene un contexto y un marco normativo de derechos humanos. Y estos derechos humanos debemos de tener muy bien claro, porque una persona con discapacidad tiene derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a un trabajo digno, a tener prestaciones y servicios de salud para poder trabajar, para poder vivir y con una vida plena y ser feliz, porque no a lo mejor casarse, ser independiente, porque todos tenemos ese derecho. Entonces, mucho de lo que tenemos es cambiar este enfoque, es decir, cambiar el foco de atención, de que nuestro modelo no solamente es ser lo más normal que tenga tu cuerpo. Si no caminas, pues hago que promuevo que puedas caminar. Si no hablas, pues trato de que hables. Si no ves, pues trato de que te desplaces. No, sino de ver a una persona como un ciudadano que tiene derecho. Y ejemplos vamos a tener muchos, ahorita se los voy a comentar. Entonces, ir cambiando de este modelo tradicional que veíamos de presidencia, a este modelo médico y al modelo social, tenemos un gran reto, sobre todo los especialistas y las instituciones, que es trabajar a través de la transversalidad. ¿Qué es la transversalidad? Que todas las políticas públicas, así como se legisla con perspectiva de género, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, que pudiéramos las condiciones de salud, vivienda, agua,
servicios públicos, educación, obra pública, edificios, lo que es infraestructura, la procuración y la impartición de justicia, todo tuviera esta impartición o procuración con un enfoque de transversalidad. Quiere decir que yo tengo también que estar en todos lo que es el programa, proyectos, implicaciones. Entonces, si vamos a construir una plaza nueva, pues que contenga toda la estructura básica que las personas con discapacidad tienen derecho a este acceso, ¿no? Que si, por ejemplo, yo estaba en una campaña política, pues la persona con discapacidad tiene derecho a la subtitulación, o sea, al mensaje escrito, por eso la ley de telecomunicaciones ya tiene esa armonización, pero también tiene un recuadro de intérprete en lengua de señas, porque a lo mejor hay personas sordas que saben y que pueden acceder a la lengua escrita, pero también hay personas que no, que solamente la información la puedan tener por vía visual a través de la lengua de señas. Eso es pensar en una política transversal, que si viene un beneficio, también puedas pensar, no pienses como que, y las personas con discapacidad necesitan eso. No, más bien dicho, todas las personas necesitamos eso. Un ejemplo es una rampa, por ejemplo. Una rampa y siempre pensamos una rampa y es azul y es una persona en silla de ruedas. No, la rampa la utiliza el adulto mayor, la rampa la utiliza una mujer embarazada, la rampa la utiliza una persona que se ha quebrado un pie o que se ha lastimado un pie o que le quitó una uña. Una rampa también la utiliza una mami que tiene un bebé pequeño con una carreola o una persona que fue al mercado y trae mucho cargando. Entonces, cuando piensas en eso, no piensas en uno, piensas en todos. Y que el bien y servicio lo que haces es precisamente que todos los bienes y servicios, todos podamos tener esa accesibilidad o esa facilidad de poder acceder a estos bienes y servicios. Entonces, tanto los hospitales, los programas, hay algo importante que es precisamente, que es que produzcamos lástima o que una persona, y la UNESCO lo ha marcado mucho a México a nivel nacional, es que los comerciales, los programas, no sé si ustedes han visto que ya tienen personajes con discapacidad, ya hay niños con discapacidad intelectual sordos, hay películas, ya vemos Coda, que la mitad de los actores son sordos, y quiere decir que en cualquier cosa tengas una imagen positiva de una persona con discapacidad. Pero también hay que trabajar mucho el nivel de la sensibilidad, es decir, cómo le decimos a una persona que tiene una limitación, pero que también tiene una oportunidad de poder seguir adelante. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar muy de la mano con ustedes, que son la parte médica, porque ustedes son el primer filtro que tenemos, por ejemplo, nosotros las maestras y las instituciones educativas, para poder identificar los niños de alto riesgo, los niños que tienen muchos criterios que pudieran tener para poder trabajar desde la educación temprana y que muchas veces nos llegan a las escuelas de forma muy tardía, porque buscan muchas explicaciones con la parte médica y ya cuando llegan al educativo ya se nos pasaron la primera, del mayor desarrollo de las redes neuronales, que son desde que nace a los 3 primeros años. Entonces, hay muchas formas, hay muchas cosas que pudiéramos hacer desde lo práctico, desde nosotros, desde el quehacer de nosotros, incluso esto que estamos haciendo y que les agradezco mucho a las instituciones, sobre todo de salud, porque esta es una ventana que nos permite a nosotros, los que ya somos, digamos, los segundos, las escuelas, las instituciones educativas o de rehabilitación, que nos permite participar precisamente en esta parte de la persona. Un padre que ya tiene un hijo con discapacidad, ustedes saben que emocionalmente ya tiene una limitación, que es, lo primero es tener todo este periodo de duelo que nosotros le llamamos, es decir, de aceptación de que a final de cuentas el niño tiene una condición de discapacidad que lo va a acompañar durante toda su vida. Y cómo decirlo y cómo decirle, sí, papá, pero mira, una persona sorda puede llegar a este momento. No importa que no escuche. Usted, ahorita empiece a trabajar, como yo les digo, desde ahorita hay que trabajar. ¿Quieres que el niño estudie? Desde ahorita tenemos que trabajar todos de la mano, desde la parte médica, la parte de rehabilitación, la parte educativa,
el desarrollo personal, CETRA con todo lo que es abriendo espacios y todo lo que es la campaña de la Feria del Empleo, sector salud, del sector educativo desde las instalaciones de las escuelas. Es decir, las políticas de inclusión deben de ser siempre transversales. Si yo pienso en la persona, no en la discapacidad. Esto es algo que remarca mucho el modelo social de la discapacidad. Hay que pensar primero en la persona. Es una persona que vive, siente, piensa, crea. Yo tengo miles de amigos con discapacidad y son excelentes. Y como yo les digo, antes de ser una persona con discapacidad, es Juan, es Mario. Entonces, siempre tenemos que entender que la persona tiene muchas capacidades, no solamente esta limitación que muchas veces la marcamos, decimos, es que no habla. No, ve lo que sí se puede hacer. El entorno y cómo armonizar este entorno, el nivel que pueda tener de participación la persona, la interacción que tienen todos estos elementos. Y yo te voy a decir algo muy importante. El modelo social de la discapacidad reconoce que a veces la sociedad misma no se creó los espacios públicos o privados los edificios de una forma accesible. Por eso tiene que ir eliminando barreras. Dice, si la sociedad nos hizo estas limitaciones, la misma sociedad de las que tiene que promover que se eliminen. Y esto nos va a dar a nosotros autonomía y autovalencia, o sea, valernos por sí mismos. Y aquí les voy a dejar una tarea. Pueden leer lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, donde México firma como Estado parte en el 2007. Aquí se exponen todos los motivos. ¿Quién fue promovido? Los mismos grupos de personas con discapacidad que exigían los derechos y que fuera reconocido por la ONU, ¿no? Tardaron prácticamente 13 años en crear esta convención, en tener esta convención. Y pues bueno, fue un mexicano, Gilberto Rincón Gallardo, el que precisamente promovió esta convención y que todo lo que tenemos ahora como salud accesible, eh, este, casas accesibles, todo lo tenemos a raíz de esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este momento de la historia, ahora al modelo social le ponemos otra palabra, que es el modelo reivindicativo. ¿Qué nos sugiere este modelo? Este modelo nos sugiere que hay que integrar también esta identidad a ellos. Muchas veces ellos me dicen, es que porque no se quejan las personas con discapacidad, pues porque no tienen la información ni los hemos empoderado, porque realmente necesitamos hacer manos cadenas, las instituciones, la sociedad, las familias y las mismas personas con discapacidad. Y bueno, quiero terminar mi intervención haciendo una reflexión final. A final de cuentas, ¿a qué tienen derecho? ¿O derecho a qué? Yo siempre digo, pues tienen derecho a que se le trate con respeto, tanto a él como a su familia. Y ustedes, que son un público muy, muy bondadoso en esa parte, yo les pido que siempre tiéndanos una mano a las instituciones educativas. Yo creo que todos debemos de hacer una conciencia muy profunda sobre el hecho de cómo una persona puede verse a sí mismo, ¿no? Las personas con discapacidad nunca se les pregunta cómo se ven a sí mismas, cómo se sienten de no poder moverse, de no poder hablar, de no poder caminar. Escuchémoslas. Ellas tienen muchas cosas que aportarnos. Y recuerda, el miedo no lo tiene la persona, el miedo lo creamos nosotros con nuestros prejuicios. Yo creo que algo muy bueno que suma a la inclusión es que dejes de verlos con miedo, dejes de verlos con lástima. Son tus amigos, son una persona que tiene derecho a vivir una familia, a tener un trabajo, a tener una casa, a tener un crédito Infonavit, a tener una vida independiente. Lo más importante en este modelo social de la discapacidad es que lo veas como persona. No dejes a un lado esto que te digo. Velo como persona, después velo como paciente. Siente, vive, piensa. No lo limites tú que estás al otro lado o enfrente de él. Muchas gracias amigos y bueno, por el momento es todo. Ahorita espero sus preguntas y aquí estoy al pendiente.